Vamos entonces a ir a la palabra del Señor. Hemos estado viendo una serie sobre lo que la iglesia del Señor es y las cosas que la iglesia le ha tocado experimentar a lo largo de la historia, y especialmente las cosas que como iglesia nosotros debemos reaccionar o accionar en medio del mundo. Y hay cosas que nosotros como iglesia debemos comprender. Fíjense que muchas veces o por mucho tiempo en algunos lugares la iglesia ha permanecido como ajena a lo que pasa en el mundo. Y algunas veces pasan cosas y nosotros estamos así como en Bosnia, ¿no? Así como ajenos y a veces se nos acusa justificadamente de eso. A veces ni las noticias vemos. No pasamos de ver novelas turcas y cosas como eso. Lo más actualizado que estamos, ¿verdad? Es viendo novelas turcas. Pero realmente cuando vamos a la Escritura, y algunas veces la gente dice, no, es que ustedes no hacen más que leer la Biblia. Pero si tú lees y estudias seriamente la Biblia te va a mantener al día de lo que está pasando en el mundo. Y saben, es impresionante ver cómo muchas veces tú estás leyendo la Biblia seriamente. Fíjate pues, seriamente. No eso de que voy a leer la Biblia, como me decía el otro día un hermano. Es que yo le dije al Señor que yo iba a leer la Biblia todos los días. Y a veces voy, la leo y no sé ni qué leí. Eso no es leer seriamente la Biblia. Cuando tú lees seriamente es porque estás leyendo y entendiendo lo que estás leyendo. Entonces, cuando tú lees seriamente, tú empiezas a ver que lo que lees, al día siguiente lo lees en el periódico. Te aparece como una noticia. Y esto es impresionante. Y hoy yo quiero hablar algo acerca de esto, porque hay la idea que cuando nosotros entramos en la vida cristiana, entramos como a un patio de recreo. Yo no sé, mucha gente predica esto, ¿no? Que ven a Cristo y tus problemas se acabarán. La verdad, sinceramente te digo, se te van a empeorar. La diferencia es que ahora vas a tener a Cristo de tu lado. Ahora vas a ver la salida de otro modo, ¿sí? Ahora vas a ver cómo Él te conduce por el camino correcto para encontrar la solución, ¿sí? Entonces, más bien cuando entramos en la vida cristiana, nosotros entramos en un campo de batalla. ¿Sabe? Hace un montón de años atrás, yo trabajaba con un amigo. Yo era el gerente de una empresa. Cuando comenzaba esto de la era de la computadora, nosotros, la empresa, importábamos partes de computadoras y las vendíamos a empresas que las armaban y ellos vendían las computadoras. Era un negocio muy bonito. Y recuerdo que quien nos las vendía en Miami venía a veces de visita, y un día estaba de visita con nosotros allá en mi país cuando comenzó una alerta de huracán en la Florida. Y él comenzó a preocuparse porque él había dejado en su casa en Miami a su hermano, que él estaba por primera vez en Miami. Nunca antes había estado en Miami. Y él lo había dejado en su casa, le había dejado comida, le había dejado de todo. Y le dijo, no tienes que salir, nada, para hacer nada. Cuando yo regrese, ya yo te voy a explicar todo acá. Yo voy a Guatemala y regreso. Entonces él le encendía la televisión, pero no entendía nada porque no hablaba inglés. Aunque saliera a la calle, no entendía nada porque en el barrio donde vivían solo había gente que hablaba inglés. Y entonces encendía la televisión y él veía que aparecía una cosa así, un warning, ¿verdad? Una advertencia que venía un huracán, y él miraba la televisión y dice, qué aburrido esto, y se volvía y trataba de ver si había otra cosa, y en todos los canales lo mismo. Y el amigo quería, tratando de llamarlo, pero todos los teléfonos estaban colapsados, no había internet ni nada en aquel momento, no había nada de eso todavía. Y no lograba comunicarse. Y entonces
entró el huracán a Miami. No me acuerdo si era Andrew, no me acuerdo cuál de esos huracanes devastadores que entraron a la ciudad. Dice que el muchacho, lo único que se le ocurrió fue meterse al baño y meterse en la tina, donde vio aquella cosa devastadora que vino sobre la ciudad. Cuando pasó todo y que él ya no oyó ruido, que él ya vio que todo había pasado, salió del baño y ya no estaba la casa. Solo el baño había quedado. ¿Qué fue lo que pasó? De suerte el hombre estaba vivo, por la misericordia de Dios. Ahora, las advertencias llegaron, pero él no las entendió. Él no supo de qué se trataba. Ahora, esto es interesante porque yo recuerdo un tiempo que con mi esposa vivimos en Europa y cuando allá te decían, esta noche va a nevar a partir de las 6:17 de la tarde, a las 6:17, comenzaba a nevar. ¿Sí? Entonces uno estaba acostumbrado a que el tipo del tiempo, la muchacha del tiempo te decía que a una hora nevaba, a esa hora nevaba. ¿Sí? ¿Sí? Entonces uno está acostumbrado a que el que te advierte del tiempo la acierta, igual que aquí, ¿verdad? Dice que va a llover y llueve 8 días después, pero llueve, ¿verdad? Lo que te dicen, no te dicen cuándo, pero llueve. Entonces, ¿sabe qué es lo interesante? Que en esos países, cuando el tipo del tiempo se equivoca, la gente alega. Y por ejemplo, si llega una tormenta y no avisaron, aquello se arma feo. ¿Por qué no avisaron? ¿Verdad? Y se pone horrible. Y demandas y de todo. Entonces, la palabra del Señor tiene también advertencias de ese tipo, para que nosotros estemos avisados. Y hoy vamos a ir a la frecuencia que tiene segunda de Timoteo, capítulo 3. Y ahí vamos a sintonizar algo y vamos a escuchar sobre el huracán del mal en nuestro mundo y su amenaza para nosotros, para nuestras familias y para nuestras iglesias. Y cuando escuchemos la cruda descripción de Pablo, vamos a tener la tentación de taparnos los oídos con las manos y a tratar de ignorar la dura realidad de la depravación. Pero eso no va a debilitar el impacto. La iglesia debe darse cuenta completamente de los tiempos difíciles de los cuales Pablo nos advirtió que llegarían. Y hoy vamos a aprender cómo reaccionar con una respuesta espiritual que salve nuestras vidas. Así que vamos a prepararnos para escuchar alguna dura verdad sobre los tiempos que vivimos. Entonces, considere que esta carta que el apóstol Pablo está escribiendo, la está escribiendo desde una celda del calabozo donde está preso, sabiendo que su muerte está cercana. La segunda carta a Timoteo fue la última carta que Pablo escribió. Pablo está pasando en este momento con esta carta, se recuerda lo que le decía el testigo, el bastón a la siguiente generación. Le está diciendo a Timoteo, Timoteo, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñarle también a otros. ¿Sí? Pero también le está dando una advertencia. Y es lo que empieza a hacer en este capítulo 3. Timoteo era uno de sus protegidos, era uno de sus discípulos más jóvenes. Habían luchado juntos contra los enemigos de Cristo y su iglesia. Y este sabio apóstol sabía la necesidad de estar preparado para todo. No quería dejarlo así nada más. Sabes, a veces cuando nosotros preparamos a nuestros hijos y los estamos enseñando para la vida, a veces quisiéramos protegerlos tanto de que no les hablamos de las cosas como son.
Y tratamos de protegerlos, de que ellos no sepan, que ellos no. Y sabes una cosa, a veces cuando estamos teniendo situaciones difíciles en el hogar, por ejemplo, sobre todo las situaciones financieras, económicas, ay, no, que él no sepa porque él se va a preocupar. No, compártelo, no para que se preocupe, sino para que también empiece a ejercitar su fe contigo. Amén. Eso es parte, son familia. No mantengas a tus hijos alejados de lo que está sucediendo en la familia. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque ellos van a crecer en una irrealidad. ¿Sabes? El otro día mi esposa estaba viendo unas fotos de cuando fueron con mi hija a Disney World. Y yo me puse a ver, yo dije, mira qué interesante. Tú sabes que Disney World es una ciudad. De hecho, está considerada en el estado de la Florida como una ciudad. Ellos tienen sus propias leyes, sus propios reglamentos y todo. Ellos estaban hasta que llegó un gobernador a la Florida con la cabeza pegada a los pies y los puso en orden. Pero ellos eran como una ciudad aparte. Entonces uno entra a Disney World y uno cree que, uno dice, si el mundo fuera así, qué lindo, ¿verdad? Pero el mundo no es así. Por eso que las par de veces que he ido a Disney World, uno entra ahí y luego cuando salgo digo, bueno, bienvenido al mundo real, ¿verdad? Porque este es el mundo real. Entonces, Pablo comienza este capítulo y dice, debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y esa frase, debes saber esto, comunica una urgencia, como si Pablo estuviera pinchando a Timoteo así en el pecho y a nosotros también, así en el esternón, con el dedo, insistiendo en que prestemos atención. Nunca se me olvida mi discipulador, el que me discipuló mis primeros pasos en Cristo. Cuando yo no iba a la iglesia y aparecía por ahí, llegaba conmigo y se paraba enfrente. Era un hombre así grande. Mira, el cuello era como así. Era así grandote. Cinturón negro y no sé qué. O sea, tú no podías ponerte ahí muy pesado. Y venía y te hacía en el pecho así. ¿Usted por qué no llegó el domingo a la iglesia? Tú tenías que tener una respuesta bien convincente. No salir con que es que me quedé dormido. No, eso no era respuesta. Tú tenías que decir por qué. Me morí y resucité, ¿verdad? Entonces, Pablo se para frente a Timoteo y le dice, debes saber esto. Ahora, ¿cómo será el mundo en los últimos días, los días en que ahora vivimos antes del regreso de Cristo? Y Pablo presenta un cuadro, mis amados, nada halagüeño, muy sombrío en los siguientes versículos. Y habla de una depravación en exhibición. Déjame decirte que cuando él comienza a decir esto, nos obliga a mirar cuidadosamente las palabras de las Escrituras. Nos obliga a no pasar así a velocidad, sino a detenernos, a leer, a ver la letra pequeña. Y si ves, la primera palabra dice porque debes, dice y debes saber esto, porque en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y dice el versículo 2, porque dice, debes saber esto porque. Ese porque tiene una fuerza, mis amados hermanos, muy, muy poderosa. Porque si yo te digo, mis amados hermanos, tienen que tener cuidado cuando bajen las escaleras. Y si lo dejo ahí, ¿usted qué dice? ¿Por qué, pastor? ¿Verdad? Esa es su pregunta. Algunos de los servidores que vaya a ver qué está pasando ahí al lado, no va a ser que estén matando a alguien. Usted dice, ¿por qué? Bueno, aquí dice, ¿por qué? ¿Por qué debemos poner atención a lo que está diciendo? Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esa conexión que él hace de ese tiempos difíciles
con la lista que sigue. Esa es la razón de por qué serán tiempos difíciles. La voy a explicar ahora. ¿Por qué vienen tiempos difíciles? Según Pablo, la fuente de las dificultades en el mundo son las personas pecadoras. Cuando las semillas de la depravación echan raíces en los corazones de las personas, su mala influencia, mis amados hermanos, se empieza a esparcir como malezas nocivas, invadiendo incluso la iglesia. ¿Sabe? Pablo detalló en ese pasaje 19 pecados que caracterizan a las personas que tenía en mente. Y sabes una cosa, ahora lo vamos a ver. Pero cuando yo estaba viendo esto, ustedes han visto ¿cómo se llama esta maleza que vemos en las carreteras? ¿Han visto esa maleza que vemos? ¿Cómo se llama, Villo? Esa maleza que vemos, esa paja que sale y que se mete en los terrenos y es alfaragua, pero es terrible que tú la arrancas y te arranca el suelo. Pero no es nativa de Panamá. Esa no es de aquí. Esa la trajeron de otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué la trajeron de otro lado? Bueno, la trajeron los gringos porque querían hacer un escenario parecido al de Vietnam para entrenar. ¿Pero qué sucedió? Que la semilla comenzó a irse por todos lados. Entonces todo el territorio comenzó a llenarse de esa maleza que es dañina para el suelo panameño. Pero se regó. Bueno, así se riega la maldad. Entonces empieza a hacer la lista y dice, miren cómo dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Cuando dice hombres se refiere no solamente a hombres, sino a mujeres. Hombres amadores de sí mismos. Luego sigue, avaros, o sea, amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos o irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, o sea, desenfrenados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, o sea, vanagloriosos, envanecidos, amadores de los deleites más bien que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos, a esos también evita. ¿Sabes? Si tú ves, hay palabras que se repiten en el principio. Dice que serán amadores de sí mismos, amadores del dinero. Usted va a saber que hay algo aquí que nos va a sorprender. Describe el corazón de una persona, algo que es parte de su naturaleza. Por ejemplo, dice que serán sin afecto natural, que serán ingratos, desobedientes a los padres. O sea, serán desagradecidos. Que van a amar al dinero, que van a amar los placeres más que a Dios, que van a aborrecer lo bueno, que serán blasfemos. Son pecados dirigidos hacia Dios. Y luego dice que estos pecados también estarán dirigidos hacia otras personas, sin afecto natural. El afecto natural es eso que tú y yo tenemos, que nos nace, por ejemplo, por nuestra familia. Y yo a veces le decía a mi esposa, yo no sé por qué te amo tanto si tú y yo ni familiares somos, ¿verdad? Tú amas a tus hijos porque son tus hijos, y tus hijos te aman porque tú eres su padre. Pero ella y yo no somos parientes, somos esposos. Pero ella es de un apellido y yo soy de otro, pero yo la amo con toda mi alma, ¿verdad? Entonces, eso se llama afecto natural, eso que tú sientes así naturalmente. Bueno, dice que en este tiempo habrá gente sin afecto natural. ¿Oíste sobre el transexual que mató a los niños en Texas ahora? ¿Qué fue lo que hizo primero? Le disparó a su abuela. Sin afecto natural. Sin afecto natural.
desobedientes a los padres, calumniadores, crueles. Eso es contra las personas. Entonces Pablo no enumeró los pecados en orden aleatorio. Él no dijo así en desorden. No. Si tú ves la secuencia, ves que los pecados van de sí mismo. Mira cómo lo dice: amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos y soberbios. Gente que primero empieza a amarse a sí misma más que cualquier otra cosa. Dice: blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos o desagradecidos, ¿sí? Impíos. O sea que empiezan a hacer daño a la gente que está alrededor de ellos. Empiezan a ser crueles con la gente que está alrededor de ellos, con sus familias, ¿sí? ¿Qué más dice? Sin afecto natural, o sea, con su familia son duros, implacables. Empiezan a ir más allá de su familia, con sus compañeros de trabajo, empiezan a ser calumniadores con sus vecinos. ¿Conoce usted gente que calumnia a otros? Sí. Y dice intemperantes, o sea que son desenfrenados, son crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, vanagloriosos, amadores de los deleites más bien que de Dios. Ya pasaron a otro nivel. Ya la pelea es con Dios. ¿Sí? Y no hay una sola persona que no empiece peleando consigo mismo y termine peleando con Dios. Sigamos. Ahora, lo sorprendente e incluso impactante sobre el último pecado de la lista, ¿qué es? Dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Dónde vas a ver esta gente con apariencia de piedad? En la iglesia. Eso es lo impactante, que estarán entre nosotros. A estos dice también: evita. O sea, a estos junto con aquellos también evítalos. Entonces la iglesia puede ser un lugar peligroso, y los que son más peligrosos son aquellos que podríamos pensar que son piadosos. No se verán como la vieja caricatura del diablo y que tendemos a no pensar en ellos de esa manera. Uno se imagina al tipo así peludo, con pelos en las orejas y la mirada torva, y no, con un abrigo así todo extraño. Pero Pablo nos recordó su existencia, nos dijo que esa gente existe. Entonces, veamos el significado de la lista. ¿Qué pretendía Pablo mostrarnos? ¿Qué verdades pretendía Pablo mostrarnos para que entendiéramos nosotros? Y veamos un poco más. El problema central del afecto fuera de lugar. Empecemos con la lista. Pablo comenzó con el afecto fuera de lugar, la raíz de todo pecado. Desde el principio de los tiempos, la estrategia del diablo ha sido atraer a las personas lejos de Dios hacia el santuario del yo, donde las personas se aman solo a sí mismas y a su dinero, y aman los placeres más que a Dios. ¿Tú no has oído le voy a llamar prédica moderna? Que la oyes no solamente en las iglesias, sino la oyes en los coaches de vida, en los coaches de motivación y todo esto. Tú te lo mereces todo. Tú eres el mejor. Tú eres el más importante. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Tú no te mereces nada.
Tú no eres digno de nada. El único digno es Dios. Si tú quieres recibir algo, necesitas arrepentirte para poder recibir algo. Eso es lo que enseña la Biblia. Contrario a lo que hoy se enseña para que te crezca el ego y creas que te lo mereces todo. Este es el individuo, sin afecto natural, es el individuo narcisista en su peor momento. Este es un amante de sí mismo, que es un amante del dinero y junto con eso un amante del placer. Imagínate un hombre que se ama a sí mismo, que se llena de plata. ¿Qué es lo primero que va a buscar? Placer. Y cuando tiene dinero, no hay límites para el placer. El placer se vuelve depravación. Entonces sigue la desintegración del carácter. Pablo caracterizó a los que adoran en el santuario del yo como jactanciosos y soberbios, burlándose de Dios e hinchados de orgullo, como traduce el original. Ahora, ¿qué podemos extraer de cómo el amor a uno mismo en lugar de a Dios impacta el carácter de una persona? Estos individuos fanfarronean en su camino por la vida y no se preocupan si otros notan su orgullo en exhibición. ¿Usted se ha dado cuenta que la persona orgullosa no se ha dado cuenta que es orgullosa? Dicen que el orgullo es como el mal aliento. Todos saben que lo tiene, menos el que lo tiene, ¿verdad? Son arrogantes, son abusivos, pasan tiempo con un amante de sí mismos que ama el dinero, es jactancioso, es arrogante y lo que sigue a eso es el abuso. ¿Por qué? Porque cree que él puede abusar. Y lo que sigue a eso. Miren cómo va el avance. La ruptura de las familias. Cuando ese hoyo negro interior del pecado se desborda, los más cercanos a la persona son los primeros en ser envenenados. Según esta lista, ¿qué pecados hacen que las relaciones familiares se rompan? Número 1, dice, desobedientes a los padres. Número 2, los ingratos. Número 3, sin afecto natural. El primer círculo en ser impactado por el amante de sí mismo, que se convierte en amante del dinero, jactancioso y arrogante, es la familia. Las primeras víctimas del arrogante es su familia. Nunca se me olvida cuando mi esposa me confrontó un día y me dijo: ¿tú quién te crees que eres? Y yo me quedé pensando y dije: wow. Y comenzó el largo camino de empezar a rendirse. No hay nada como tener una esposa que te diga lo que verdaderamente eres. Alguien decía que lo mejor que tienen las esposas es que saben dónde te duele y ahí mismito te clavan la daga y se guindan de ella. Y ahí se quedan, hermano. Y para donde vayas, hasta que decides convertirte. Amén. Pero luego viene, mis amados hermanos, como resultado de todo eso, la fractura de las comunidades. A medida de que la lista de Pablo continuaba el camino destructivo de la depravación, se amplió a toda la comunidad. Imagínate tú lugares de trabajo, vecindarios, naciones en los que la gente calumnia a los demás y no tiene control.
¿Tú te has dado cuenta cuando alguien de forma pública en la televisión calumnia a otro y no tiene forma de defenderse? Y cuando lo calumnian y es mentira, y esa persona obliga al medio que lo calumnió a que le dé una respuesta y lo mandan a lo que dijimos de fulano es mentira, tienes que tener el dinero de Johnny Depp para que te puedan defender, ¿verdad? Entonces, la gente calumnia a los demás y no tiene autocontrol, en los que la gente es cruel y odia lo que es bueno, aborrecedores de lo bueno, y en los que la gente traiciona a sus amigos y la gente es irresponsable, es irreflexiva, es desenfrenada, es violenta. En otras palabras, saca una foto de nuestro mundo. ¿No vemos eso constantemente? ¿No vemos eso en nuestro mundo todos los días? Bueno, ese es el resultado de aquello que leímos. Porque en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos. Una persona amadora de sí mismo llegará hasta esto, hasta destruir la sociedad en la que vive. Entonces, resumiendo la lista de Pablo hasta aquí, vemos qué era lo que Pablo estaba comunicando sobre los tiempos muy difíciles, que el mundo se llenará de maldad. Ahora viene la advertencia para nosotros, para la iglesia del Señor. Pablo concluyó trayendo la depravación a la puerta de nuestra iglesia. Estas personas pecadoras, dice, actuarán piadosamente, pero rechazarán el poder que podría hacerlos piadosos. ¿Qué advertencia le estaba dando Pablo a Timoteo y a todos los líderes de la iglesia que vendrían después de él? ¿Qué mandato final le dio Pablo a este hombre? ¿Qué principio le estaba comunicando acerca de tratar con personas difíciles que pueden destruir una iglesia? El problema de Pablo no era con la persona perdida, sino con farsantes religiosos que se aprovechan de su posición. Pablo dijo, hay que evitarlos. No hacen ningún bien a la iglesia. Son escorpiones dentro de tus sábanas. ¿Alguna vez se te ha metido un escorpión en la sábana? Yo no sé si alguna vez, a mí sí me pasó una vez. Tú sales de esas sábanas más rápido que ligero. Tú te evitas eso. Tú no duermes con ese bicho ahí. Tú no le haces compañía. Ahora, fíjate cómo la Biblia todo lo correlaciona. La Biblia se explica sola. Hay otros pasajes, mirando hacia el Antiguo Testamento, encontramos un modelo muy útil para la iglesia de hoy, de un grupo de líderes antiguos. En Primera de Crónicas, primer libro de las Crónicas. Tal vez es primera vez que vas a encontrar ese libro en la Biblia. Bueno, existe un libro de las Crónicas, está en el Antiguo Testamento. Ahora vas a ver para qué sirve. Primer libro de las Crónicas, capítulo número 12, versículo 32. Y este capítulo 12 es un listado del ejército de David. Y empieza a decir quiénes eran y quiénes lo conformaban y todo. Y entonces llega al versículo 32 y dice, de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres, escucha, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Observa lo que hicieron y cómo sus acciones pueden guiarnos. El escritor de Crónicas nos dice dos cosas acerca de los hijos de Isaacar. Número uno, fue su discernimiento. Ellos conocían sus tiempos. El gran problema de mucha gente, especialmente muchos cristianos, es que no saben ni en qué época viven, hermano. Solo saben de la quincena y el último día del mes. De eso saben nada más.
Así viven. Mis amados, hay que vivir más alto que eso. Sí. Esto lo digo para los que lo están viendo ahí en la transmisión. Hay que vivir más alto que eso. Hay que ir más allá de solo pararse cada día, ir al trabajo, trabajar, comer, regresar a la casa, ver la serie, acostarse a dormir. Hay que ir más que eso. Hay que conocer los tiempos en los que vivimos. Y segundo dice, en segundo lugar, su decisión. Sabían lo que Israel debía hacer. Uno era la conciencia y el otro era la responsabilidad. ¿Qué debemos nosotros como iglesia hacer en los tiempos que vivimos? ¿Qué debemos entender? Nos hemos centrado en la conciencia de los peligros de la depravación en nuestro mundo y cómo el pecado desenfrenado puede dañar nuestras almas, nuestras familias, nuestras iglesias. ¿Qué nueva verdad nos damos cuenta de las advertencias de Pablo en este pasaje de Timoteo? Que el peligro mayor, mis amados hermanos, va a venir de adentro de la iglesia en forma de malos ejemplos, en forma de falsas enseñanzas y en forma de falsos maestros, a los que nosotros, por falta de disciplina para estudiar seriamente la palabra de Dios, les vamos a dar la bienvenida, en lugar de huir de ellos. Y déjame decirte algo. Debido a la facilidad que el internet nos ha provisto, hoy nosotros tenemos acceso a una cantidad de falsa enseñanza que es una inundación. No una inundación, es un diluvio de basura. Y por eso es esta advertencia. Porque muchos vendrán hablando de piedad, pero negando la eficacia de ella. ¿Qué advertencia, mis amados hermanos, nosotros podemos ofrecer a nuestros seres queridos acerca de los peligros de nuestro tiempo? ¿Cómo nosotros podemos sentarnos con nuestra familia y hacerles saber los tiempos que estamos viviendo? Nosotros somos responsables, cada uno, de ir a la palabra de Dios y saber qué es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Tú no puedes tener en tu casa apertura para la mentira. Tú no puedes abrir la puerta para lo falso. Pero tienes que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que te va a mantener en la ruta. Una vez que nos damos cuenta de los peligros, ¿qué debemos hacer? Yo quiero decirles algo, no se pierdan la próxima semana, porque vamos a estar hablando más sobre esto. Hoy recibiste la advertencia, pero la semana entrante te vamos a dar claves sobre cómo seguir, cómo captar, cómo enseñar y cómo movernos en estos tiempos difíciles. Quiero decirte algo. Hoy es tu responsabilidad decirle a tus hijos, decirle a tus seres queridos, incluso a tus compañeros con los que te rodeas, de lo que está pasando. No es tiempo de, ¿cómo se dice?, de condescender. Ay, es que yo soy tolerante. No se trata de tolerancia. Se trata de ser consecuente con lo que crees. Se trata de ser consecuente y congruente con tus creencias. Ahora, ¿qué es lo que crees? Lo que crees debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Una de las razones por las que nosotros
Hemos formado los grupos de estudio 7 para que tú aprendas la palabra de Dios. Si algo tienen los grupos de estudio 7 es un alto contenido de Biblia para que tú aprendas la palabra de Dios en un contexto de la verdad de Dios. Más no podemos hacer. Ya es cuestión tuya que asistas y participes y aprendas y luego te conviertas en alguien que le enseñe a otros, donde sea que estés. Porque es necesario que tú, una vez aprendido o aprendiendo, le enseñes a otros. Porque mis amados hermanos, deben saber esto, que en los postreros tiempos habrá tiempos difíciles, y son ya. Estamos siendo inundados de una cantidad de depravación que no tenemos idea. Desde ya se están preparando leyes que te van a afectar directamente. Espero que no te tomen por sorpresa y que no trates de arreglar cuando ya el agua comenzó a entrar en tu barca, sino que ya ahora calafatees tu barca para que no le entre el agua cuando llegue el diluvio. Amén. Este es el tiempo, no mañana, hoy es el tiempo. ¿Cómo inviertes tu tiempo? ¿Cómo te preparas para este tiempo? Esa es tu responsabilidad. Amén. Así que voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a terminar acá. Ojalá fuésemos familiares de Isaacar, conocedores del tiempo de Dios y de lo que la iglesia tiene que hacer. Yo quiero que cierres tus ojos un momento y vamos a darle gracias a Dios. Si quieres levantar tus manos, hazlo con libertad. Padre, gracias por tu presencia y por esta verdad tan sencilla de tu amor por todos tus hijos, Señor. Señor, guárdanos de la tentación de amarnos a nosotros mismos por encima de ti. Guárdanos de la tentación de servir solo a nuestros intereses, de servir a nuestros deseos nada más en lugar de los tuyos, Señor. Señor, como hemos aprendido, guárdanos a salvo en tu santuario para adorarte solo a ti, Señor. Que seamos adoradores de ti nada más, no de nosotros mismos. Sostén nuestro corazón en tus manos y guíanos a través de esta tormenta, Señor, hacia el puerto seguro de nuestro hogar eterno. Señor, cada día la tormenta recrudece y cada día se vuelve más difícil, Señor. Pero sabemos que contigo en nuestro barco pasaremos al otro lado, Señor. Que contigo estaremos seguros, que sobreviviremos, Señor, y pasaremos e iremos y haremos lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, danos la fuerza para adquirir disciplina
entereza para dirigir, Señor, nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En lo que tú reflexionas sobre esta palabra que hemos escuchado, yo quiero hacer una invitación que es crucial para muchos. Si tú nunca antes le has abierto tu corazón a Cristo, si nunca antes le has rendido tu vida a Jesucristo y el día de hoy has sentido en tu corazón la necesidad, el día de hoy has pensado y has dicho: hoy quiero entregarme a Jesús, ahí en tu lugar, haz esta oración sencilla. Dile: Padre, vengo delante de ti, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por ellos y te abro las puertas de mi corazón para que seas tú el Señor de mi vida. Y te doy las gracias, Señor. Te recibo en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta sencilla oración, me gustaría que ahí en tu lugar me levantaras tu mano derecha bien arriba. Bien arriba. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hay unas manos levantadas. Si tú nunca antes habías hecho esta oración y lo has hecho ahora, o lo hiciste pero te volviste en el camino y hoy quieres renovar tu deseo de volver a caminar con Cristo, hazlo con todo tu corazón. Levanta tu mano bien arriba y alguien se va a acercar para orar contigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Antonio, aquí. Dios te bendiga. ¿Quién más quiere hacerlo? Dios te bendiga. Vamos a orar todos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu gran misericordia en nuestras vidas. Gracias porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel, Señor. Porque nada, Señor, nos apartará de tu mano. Porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En el nombre de Jesucristo te rendimos nuestra vida. Padre, yo te pido que estas manos que se han levantado, tu gracia, tu poder, el poder del Espíritu Santo venga sobre ellos, sobre ellas, Señor. Y que a partir de hoy, Señor, sus vidas avancen de poder en poder, de gloria en gloria, Señor. Sus vidas estén preparadas para este tiempo de tormenta, Señor, y de huracanes. Y que nada, Señor, los derribe, sino sigan adelante en el nombre de Cristo. Padre, los bendigo, Señor, en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Levanten sus manos. Gloria a Jesús. Levanten sus manos, mis amados. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Padre, gracias por la vida de tus hijos. Guárdalos, protégelos, guárdalos de todo mal, Señor. Guía sus pasos en todo momento, afirma sus corazones en toda decisión y condúcelos, Señor. Condúcelos en el camino de salvación siempre, Señor, y que ellos vean tu rostro sonriendo cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis amados. Dios los guarde.
sentir que tu palabra me sustenta. Puedo sentir que no estoy solo en la tormenta. Puedo sentir, soy perdonado y protegido. Puedo sentir que tú me amas como un hijo. Frente